Listo, de aquí. Buenas noches, entonces tomamos lista. Espero que estén presentes los señores de la automatización. Chata Pacheco, nada. Alca, Guamán. Achata presente, profesor. Yo pensé que usted iba a responder automáticamente. Alca, Guamán. Alca, no hay. Altamirano, no hay. Anyaku, Altamirano presente. Altamirano presente ya. Anyaku, Anyaku no hay. Aponte. Presente, ingeniero. Ya, pensé que no venía Aponte. Anyaku y Aponte ya. Cadillo. Cadillo. Chuquín. Presente, profesor. Bueno. Chura. Buenas noches, ingeniero. Chura. Buenas noches, presente. Siriaco. Ingeniero Siriaco ya no viene, pues Ayrton. Córdoba, Arturo. Costilla. Ya nuestro delegado nos abandonó. No ha venido a la primera clase, no viene a la segunda. Estrada. Gutiérrez. Y Nostroza. Presente, profesor. Y nosotros presente. Buenas. Justiniano. Lobatón. Presente, profesor. Ya apenas le escucho Lobatón. López Dionisio. Lorenzo. Mamani. Presente, profesor. Gracias. Marroquín. Marroquín. Minaya. Presente, profesor. Buenas Ay, noches. felizmente, el grupo automatizado presente. Ya, muy bien. Marroquín por el chat presente. Ya, muy bien. Palacios. Poma. Poma. No hay. Quispe Pérez. Presente, profesor. Buenas. Salazar Chumbimuni. Zulca Auqui. Vargas Cadillo. Vargas Solís. Vilca. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, ya, ahora sí casi parecemos los 12 apóstoles. Alca Guamán. Anyacu. Cadillo. Siriaco. Córdoba. Costilla. Estrada. Gutiérrez. Justiniano. López Dionisio. Lorenzo. Palacios. Poma. Salazar. Zulca. Auqui. Zulca Auqui. Vargas. Vargas Solís. Entonces, registrado. Muy bien. Entonces, pues, pasamos nuevamente. Aquí tengo a mi frente a los grandes futuros traders del comercio internacional peruano. Bueno, a propósito del tipo de cambio que estuvimos viendo siempre, digamos, las cuestiones académicas o teóricas han pasado pues por un filtraje donde las aseveraciones pues han estado en un nivel de hipótesis, ¿no? O sea, no es que la teoría uno la descubre de una vez por todas y se queda ahí por los tiempos de los tiempos, sino que pues lo que en teoría ahora podemos asegurar con cierta confianza, han habido épocas en que ha estado básicamente en un estado hipotético, ¿no? De que podría ser como no podría. Y siempre pues hay investigaciones en contra y a favor, ¿no? Por ejemplo,
¿El tipo de cambio influencia o no influencia en el comercio? Entonces, los industriales peruanos siempre han dicho que si tuviéramos un tipo de cambio más devaluado, Perú podría exportar manufactura, ¿no? Porque entonces nuestros productos a ojos del extranjero se hacen mucho más baratos. Si, por ejemplo, en la situación actual, que estamos $1 por 4, pasáramos a $1 por 10 soles, ¿no? Entonces, nuestros productos de $1, ¿no? Pasarían a costar 1/10 en dólar, 1/10, 10 centavos. Pues entonces los extranjeros querrían comprar pues un montón de productos peruanos, ¿no? Pues se rebajan de $1 a 10 centavos, ¿no? Pero hay investigaciones que dicen que eso algunas veces da resultado, otras veces no da resultado. Entonces aquí, por ejemplo, este autor, Terry Hilton, hace unas investigaciones, por ejemplo, el tipo de cambio nominal, vale decir, el tipo de cambio sin ajustar por inflación. Por el contrario, dicen, ¿no?, que el tipo de cambio puede tener un efecto negativo sobre el comercio exterior. En cambio, hay otro señor, que es un tal Couture, que dice que el tipo de cambio nominal, vale decir, sin ajustar por inflación, tiene un efecto nulo o limitado, ¿no? Entonces, ¿de qué vale de que devalúen la moneda para promover la exportación de manufactura si, según este señor, ¿no?, esa devaluación tendría un efecto nulo o limitado en promover la exportación de manufactura, ¿no? Otro señor, Bailey, Tailas, nominal, dice efecto no significativo, efectos diversos. Mejor dicho, no tiene mayor efecto, ¿no? Ahora lo complican un poco más. Efecto del tipo de cambio nominal y real. Real es el que es ajustado por la inflación respecto a un año base. Entonces hacen la correlación estadística por el método de los mínimos cuadrados y encuentra que tanto en nominal como en real el efecto del tipo de cambio sobre la promoción del comercio exterior es nulo o limitado. Otra vez, no significativo. Acá un tal Bedinger opta por otro método que no es el clásico, que es de los mínimos cuadrados, sino de las variables instrumentales. Y bueno, encuentra que puede ser un efecto significativo y negativo en algunos sectores, ¿no? Acá otro señor ya hace una prueba solamente con el tipo de cambio real, pero no para una población, sino para una muestra. Y en esa muestra encuentra que sí, el tipo de cambio promueve el comercio exterior en el sentido de que tiene un efecto positivo, vale decir, lo hace crecer, ¿no? Otro señor, ya también tipo de cambio real, ajustado por inflación, le aplica otro método de la autorregresión y encuentra que hay una relación negativa débil. O sea, no lo promueve, sino por el contrario lo retrasa. Investigaciones más recientes, en real, ya con el método estadístico conocido, pocos resultados significativos. Otro, nominal, mínimos cuadrados, efecto negativo. Hasta el momento, pues, el tipo de cambio no tendría mayores efectos sobre el comercio internacional porque sus efectos son, según esto, negativos, poco significativos, ¿no? Aunque este señor Caballero dice efecto significativo y negativo. O sea, sí se ve que afecta al comercio, pero no para hacerlo crecer, ¿no? Más bien para
hacerlo decrecer, ¿no? Porque es un efecto negativo. Cuando el deseo de usar el tipo de cambio como instrumento de promoción de las exportaciones es para hacerlo crecer, ¿no? Sin embargo, lo que encuentran es que es un efecto negativo, ¿no? Entonces, el tipo de cambio, tanto en su versión real como en su versión nominal, tendría efectos en general negativos, poco significativos, ¿no? Y de lo que se ve, siempre que tiene efectos, son sus efectos negativos, o sea, no para hacer crecer el comercio, sino por el contrario, negativo, pues, para hacerlo retroceder. Entonces, según todas estas investigaciones, ¿para qué se esfuerzan en querer promover las exportaciones devaluando excesivamente la moneda nacional si es que finalmente no va a tener efecto sobre el comercio, ¿no? Eso es lo que dicen todas estas investigaciones. Y bueno, de lo que se sabe últimamente, en Argentina, donde había mayor presión en devaluar la moneda para promover las exportaciones argentinas, pero no las exportaciones de trigo ni de carne, ¿no? Sino las exportaciones manufactureras, bueno, ya no han insistido en querer devaluar su moneda como un instrumento de promoción de exportaciones. Aquí también en Perú, mayormente ya no hay presiones de la Sociedad Nacional de Industria para devaluar la moneda en exceso y así promover las exportaciones, ¿no? Ya ese afán bajó, ¿no? Y ahora, digamos, en realidad los industriales peruanos no tienen propuestas concretas de cómo podríamos promover la industrialización y sobre todo, cómo podríamos promover la industrialización para las exportaciones, que es un reto mayor, pues porque si tus manufacturas no lo puedes vender ni en tu propio país, va a ser un poco más difícil, pues, exportarlos, ¿no? Entonces, y no los puedes vender en tu propio país porque las alternativas importadas de esos productos generalmente son más baratas e incluso mejores en calidad. Entonces, los industriales peruanos están fregados porque como no son muy competitivos, ni venden mucho en Perú y peor tampoco venden en el extranjero, ¿no? Entonces el futuro para estos industriales no es muy halagueño que digamos, ¿no? Pero los diagnósticos lo que dicen pues es de que no somos competitivos en manufactura porque pues no hemos desarrollado ventajas competitivas, ¿no? Llámese por el lado de los costos, no tenemos los menores costos en la mayor parte de los productos, salvo en aquellos que usamos el algodón propio de acá, ¿no? Y entonces tenemos alguna exportación en lo que son polos, los t-shirts, y en lo que son los pantalones, los blue jean, ¿no? Tenemos cierta presencia en el mercado internacional porque, digamos, pues son producciones que aprovechan la cercanía a la materia prima y ahí tenemos la ventaja del costo adicional de transporte que tienen que pagar las otras empresas de otros países que para producir los mismos productos que nosotros necesariamente tendrían que importar el algodón de algún sitio, de la India,
de Estados Unidos o algunas veces de Perú, y entonces el textilero peruano pues tiene la ventaja de que aquí hay una cierta oferta de algodón, que en términos de costos, seguramente que es unos centavos más bajo, ¿no? que el costo del algodón para los textileros extranjeros que no tienen materia prima en sus países. Entonces, en general, pues, estos diferentes métodos estadísticos, lo que dicen es de que el tipo de cambio no tiene mayor efecto para hacer crecer las exportaciones. Sí lo tiene más bien para perjudicar el comercio exterior, lo hace retroceder, ¿no? Entonces, tal vez esa sea la principal razón por la que ya no se ha insistido en devaluar excesivamente el tipo de cambio como un instrumento de promoción del comercio exterior. Entonces, ahí tenemos ya algo así como un paralé que nosotros mismos nos hemos dado, ¿no? Y entonces ya hemos sacado de nuestra caja de herramientas la devaluación en exceso para promover las exportaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, estamos tranquilos. Entonces, digamos que esta política de promoción de exportaciones basados en el tipo de cambio, pues queda, digamos, casi descartada, ¿no? Entonces, digamos, un instrumento. Ahora, el segundo instrumento que les narraba al final de la clase anterior era vía lo que se decía los CERTEX, los certificados de reintegro tributario, en el sentido de que bajo el supuesto que todas las empresas tributan cuando compran sus insumos, sus materiales, tributan cuando pagan la planilla, y algunas veces algunos países cobran impuestos sobre la producción, ¿no? Entonces, en el supuesto que las empresas pagaran todos sus impuestos y esa producción lo destinaran a la exportación, efectivamente, ¿no? Hay acuerdos entre los países que en lo posible el precio de los productos de exportación se les debería descontar los impuestos internos que han pagado para lograr esa producción. Entonces, hay una base, digamos, teórica y jurídica por la cual algunos países optaron por devolver el promedio de los impuestos que pagan las empresas exportadoras. Entonces, cuando en un primer momento el Perú dice, por cada dólar que vendes, te devuelvo hasta el 36%, ¿no? Lo que se le estaba devolviendo era el promedio de impuestos que supuestamente la empresa peruana pagaba por conducir un proceso que condujera a obtener un producto que estaba destinado a la exportación, ¿no? Entonces, en términos de moneda nacional, el exportador peruano recibía 1.36 veces, 1.36 el valor de sus exportaciones en dólares, ¿no? Exportaba 1, pero recibía 1.36, ¿no? Entonces, pues,
las empresas peruanas se hicieron rentables rápidamente, ¿no? Crecimos de 400 millones de dólares anuales a casi 2.000 millones de dólares mensuales, anuales, o sea, un crecimiento tremendo por esta rentabilidad adicional del 36%. Hasta que vinieron los del Comité Textil de los Estados Unidos y cuadraron a la gente de la Sociedad Nacional de Industrias y de ADEX, y con los papeles en la mano, le dijeron: señores, la empresa peruana que sea más cumplida con el pago de sus impuestos, nunca paga 36%. La empresa peruana más cumplida que paga todos sus impuestos, a lo más paga 17%. Entonces, si ustedes quieren devolver a sus empresas los impuestos que han pagado durante el proceso productivo, a lo más le devuelven 17%. Vale decir que la diferencia, ¿no? El 19% restante es subsidio. Entonces, ustedes han estado exportando textiles a los Estados Unidos con un subsidio del 19%. Y eso la ley americana sí penaliza, porque entonces eso es una competencia desleal, ¿no? En el comercio exterior no se puede permitir que alguna empresa tenga un subsidio para ser más competitivo que las otras empresas. Entonces le dijeron a las empresas peruanas: tienen dos alternativas, ¿no? Uno es que ustedes nos devuelven el 19% de todo lo exportado en los años anteriores, ¿no? Porque eso ha sido un exceso. Ustedes han subsidiado a sus empresas. Nos devuelven el 19%, o la otra alternativa es que ustedes anulen su ley del 36%. Ya, no reintegran los impuestos a nadie. Optan por esta solución o por esta solución, y después de eso pueden volver a exportar a los Estados Unidos. De lo contrario, ustedes no pueden seguir exportando a los Estados Unidos porque están haciendo una competencia desleal. Entonces, en ese momento, el Comité Textil más bien aprobó ya que se anule la ley del reintegro tributario. Ya no. Entonces, no usar este instrumento para promover las exportaciones. Esto no. Y entonces, digamos, tuvo una vigencia de corto plazo, pero, digamos, terminó precisamente por este diferendo entre Estados Unidos y, digamos, Perú. Al parecer, los americanos tenían razón cuando dijeron: pues en promedio la empresa peruana no paga 36% de impuestos, paga 17%, ¿no? Entonces, si a la empresa le han estado devolviendo el 36%, ha habido un exceso de 19%. Ese exceso es un subsidio. Y en el comercio exterior está penado el hecho que una empresa, un país, subsidie las exportaciones, ¿no? Entonces, el país que se ve perjudicado, en este caso Estados Unidos, tiene el derecho de imponerle una penalidad equivalente al 19% para recuperar lo que deslealmente ha ganado la empresa exportadora. Entonces, bueno, acá se optó por derogar la ley de promoción de exportaciones, y ahí murió, ¿no? Pues eso fue por allá por 1977, ¿no? Más o menos. Entonces, de 1977 hasta por más o menos, pues yo diría, hasta el año 2000, digamos, incluso yo diría hasta el 2010, 123 años, 33 años sin una política comercial de exportación clara y definida
que tenga un instrumento contundente de promoción. Y ahí cada exportador se la ha ingeniado, cómo sobrevive, pero en sí el Estado no ha tenido una política contundente de promoción de exportaciones con instrumentos que sean claros, contundentes, no controversiales. O sea, no hemos tenido, digamos, una política así firme y simple. Simplemente, pues, hemos dejado que las empresas de exportación sobrevivan a su suerte. Vale decir que, mejor dicho, que el Estado no ha tenido esa capacidad de propuesta para hacer algo diferente a lo que de manera casi ya espontánea sucede con el mercado. Entonces, el mercado exportador nuestro, como saben ustedes, nuestras principales exportaciones son en minería y pesca, ¿no? Y ya desde hace bastante tiempo, casi siglo y medio, en minería y en pesca casi un siglo, no tenemos ya exportando harina y pescado. Y pues la nivelación del tipo de cambio, como les decía, ¿no? Nosotros tenemos un tipo de cambio primario, vale decir de recursos naturales, porque eso es lo que más, eso es lo que más exportamos, tipo de cambio de recursos naturales. Que quiere decir que es bajo, o sea, 4 por 1, ¿no? Y con eso más que suficiente para que la empresa minera sea rentable, como que también la empresa de harina y pescado sea rentable, sobrado, rentable, ¿no? Y es rentable porque las ventas de las empresas mineras, obviamente sus ventas todos son en dólares, ¿no? Todos son en dólares, pero también la mayor parte de sus costos de la empresa minera también son en dólares. Costos también son en dólares. Y por tanto, la utilidad neta también es en dólares. Y entonces, en dólares hay bastante estabilidad de la moneda, digamos, la inflación usualmente es baja, ¿no? Y entonces, por más que la inflación en Perú, en soles, sea alta, ¿no? Esto mayormente no afecta a la empresa minera porque la empresa minera mayormente no incurre en costos nacionales. O sea, la mayor parte de los costos de la empresa minera son costos importados, ¿no? Entonces, maquinaria y equipo pesado, todo es importado. La mayor parte de la materia prima que usa la minería, como explosivos, productos químicos, todo es importado, ¿no? Y más bien, como es importado en el mercado internacional, más bien incluso los precios tienden a bajar. Digamos, puede comprarse, por decir, ¿no? 100 toneladas de un determinado ácido a $1000 la tonelada, pero no es nada asombroso que en el próximo año esa tonelada de ácido lo compren a $800, a $700, porque, digamos, en el mercado internacional la innovación tecnológica surte sus efectos y ciertamente baja los costos, ¿no? Entonces, más bien, tener sus costos en dólares los beneficia porque la productividad de los proveedores está echando el precio abajo. En cambio, en el mercado nuestro, en el mercado nacional, el proceso tecnológico, la innovación tecnológica es lenta y mayormente
digamos, que sepamos, en promedio, los costos aquí no bajan, por el contrario, pueden subir, ¿no? De ahí de que para la empresa minera es altamente conveniente que todo sea en dólares, ¿no? Lo mejor es que sea en dólares, ¿no? Entonces, y el que por cada dólar le paguen 4 soles o le paguen 10 soles, no le llama mucho la atención porque todos sus estados están en dólares. La distribución de utilidades que van a hacer entre sus accionistas va a ser en dólares, porque buena parte de los accionistas de estas empresas son extranjeros, ¿no? Entonces, las utilidades se les remite en moneda dura, dólares, no en soles. Entonces, en sí, digamos, no hay mayor efecto de los problemas internos que tenemos por devaluación en el caso de una actividad que fundamentalmente trabaja para el exterior, ¿no? El caso de la pesca también es más o menos similar, ¿no? Diferente es obviamente el sector manufacturero. Entonces, en el sector manufacturero, posiblemente un porcentaje de la producción pueda ser vendida en dólares, pero posiblemente el otro porcentaje, el mayor porcentaje de su producción, sí tiene que ser vendida en soles, ¿no? Ahora, eso en cuanto a ventas. En cuanto a costos, es posible que buena parte de los costos de la manufactura nacional sea en soles, ¿no? Y otra parte, la menor parte, sea en dólares, ¿no? Entonces, si el sol se devalúa y hay que pagar más soles por cada dólar, entonces ciertamente pues al importador manufacturero le resulta oneroso, ¿no?, reunir más soles para comprar el mismo dólar y comprar el mismo material o el mismo equipamiento. Entonces, los procesos devaluatorios no son del mayor interés de, digamos, los manufactureros, sobre todo si básicamente el manufacturero trabaja para el mercado internacional, para el mercado nacional. Sin embargo, si tuviera un porcentaje de su producción para la exportación, entonces ahí sí se beneficiaría, ¿no? Entonces lo ideal sería pues de que siempre puede exportar más en dólares, ¿no? Por el cual por cada dólar recibe más soles, pero en lo posible no tener costos importados, ¿no? Tener básicamente costos en soles, ¿no? Y entonces de esa manera la empresa ciertamente se beneficiaría bastante, ¿no? Pero la empresa manufacturera también tiene sus costos importados, ¿no? Un porcentaje lo tiene importado. Entonces lo ideal es que las ventas sean mayores que sus costos para que pueda absorber las diferencias por tipo de cambio, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Pero al comienzo estas empresas sufren pues porque recién conquistan mercados y digamos la mayor parte de sus ventas siguen siendo todavía ventas nacionales. Entonces cuando se devalúa la moneda, sus costos crecen tremendamente, ¿no? Entonces, para esos casos problemáticos, lamentablemente, pues el Estado no ha diseñado políticas alternativas. ¿Cómo ayudar al productor nacional para que proteja sus costos, ¿no? Mientras tanto, que la mayor parte de sus ventas no sean para la exportación, ¿no? Ya si la mayor parte de sus ventas es para la exportación y gana en dólares, bueno, ya la empresa puede bailar con su propio pañuelo. Pero antes de eso, la empresa nacional es pues muy vulnerable al tipo de cambio por el lado de los costos, ¿no? Entonces eso hay que ser conscientes
Pero mientras que, digamos, nosotros no hemos encontrado la brújula de cómo promover la producción con valor agregado y las exportaciones de manufacturas, ¿no? Los países más desarrollados ya han ensayado nuevos instrumentos de cómo ellos pueden ayudar a sus empresas y esas empresas exporten su producción a los otros mercados, ¿no? Especialmente a los mercados de los países menos desarrollados. Y que, digamos, esos instrumentos que ellos usan sean poco detectables o en todo caso sean más defendibles. Entonces, así, por ejemplo, una empresa europea que quiera exportar hacia Latinoamérica, ¿no? Seguramente va a recibir subsidios del Estado de manera indirecta, ¿no? No como un subsidio a la producción, sino, por eso digo, de manera indirecta. Por ejemplo, una empresa dice que quiere adecuar los productos a las preferencias de los consumidores latinoamericanos, pero para eso necesita hacer obviamente investigaciones. Entonces, esas investigaciones, las empresas se lo dan a las universidades, que son usualmente universidades estatales. Las universidades hacen la investigación, pero ¿quién paga el costo de la investigación? Lo paga el Estado, ¿no? El Estado paga el costo de la investigación, la empresa no tiene que incurrir en costos adicionales y cuando ya los resultados resultan siendo buenos, la universidad entrega esos resultados a la empresa a no costo, porque el costo fue pagado por el Estado. Entonces la empresa obviamente ahora básicamente tiene que invertir en promocionar el producto, pero no invierte en lo que es la investigación propiamente dicha, que puede ser costosa. Entonces esa es una ayuda, por ejemplo, del Estado a la empresa para que éste sea más competitiva. Eso mismo nosotros acá no tenemos casi nada, ¿no? No tenemos casi nada. El Estado no subvenciona investigaciones al sector privado y mucho menos lo pone, digamos, a consideración de la universidad para que ahí sus estudiantes, sus profesores, etcétera, ganen experiencia, ¿no? Y entonces la empresa privada simplemente está abandonada porque no puede incurrir en esos costos de investigación. Para la empresa privada, esos son costos altos. Y además, como los resultados de la investigación, no hay ninguna seguridad de que encuentren necesariamente resultados óptimos, y entonces la empresa privada no quiere correr en ese riesgo. En todo caso, la empresa privada diría, ya, yo invierto si me aseguran al 100% que voy a obtener un resultado positivo. Pero no, pues en investigación no necesariamente vas a encontrar de manera inmediata el resultado que ya, le pongas la marca, la etiqueta y te sales a vender. O sea, a lo mejor la investigación fue un total fracaso y has perdido tu plata y a lo mejor eso te lleva a la quiebra, incluso, ¿no? Entonces, para que la empresa no incurra en ese peligro, pero no por ello deje de intentar en la exportación, el Estado entra y pone el presupuesto y la universidad o institutos privados hacen la investigación, pero el que paga la cuenta es el Estado, ¿no? Y el resultado de la investigación se le traslada a la empresa que quiere exportar. Entonces se produce el milagro. Entonces, la nueva tónica actual de apoyar a las empresas de comercio exterior es mediante subsidios indirectos. ¿No? Y eso no está prohibido en el comercio internacional porque, digamos, la universidad por naturaleza debe investigar, ¿no?
y el costo de esa investigación es totalmente justificable que lo asume el Estado, ¿no? Entonces, el Estado da el presupuesto a la universidad y la universidad lo que le entrega es el resultado de la investigación, ¿no? Resultado de la investigación. Y este resultado de la investigación, efectivamente, es trasladado a la empresa privada, que quien es la que ha pedido, ¿no?, que lo apoyen, y esta empresa es la que ya con esos resultados hace la exportación. Exporta a los países extranjeros. Pero se ahorró el costo de la inversión en la investigación. Países extranjeros, ¿no? Y permanentemente el Estado está financiando a las universidades proyectos de innovación, proyectos de investigación, ¿no? Y que son carísimas muchas de esas investigaciones, pero el Estado lo paga. La universidad, tanto pública como privada, o agencias privadas incluso que son contratadas por el Estado, hacen la investigación, los resultados son entregados a la empresa privada, y la empresa privada hace lo que más sabe hacer, producir y comercializar. O sea, la empresa privada pues no es especialista en investigación, en desarrollo, ¿no? O sea, los especialistas son los centros de investigación, las universidades. Pero la empresa privada sí pues es trome en producir y más todavía en comercializar. Entonces la empresa privada ya tiene el prototipo, hace la prueba comercial y ¡brum!, sale a la exportación, ¿no? Pero este costo importante, este subsidio, pues lo pone el Estado. Y el Estado luego recupera este subsidio porque cuando la empresa privada exporta, se hace rentable, bueno, la empresa privada va a pagar, pues como es debido, sus impuestos sobre la renta generada, sobre las utilidades generadas, y digamos, de esa manera ya el Estado recupera su inversión, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia macanuda, ¿no? O sea, que haya alguien que esté promoviendo las exportaciones, sobre todo en base a investigaciones, a innovaciones, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que actualmente los instrumentos tradicionales de promoción de las exportaciones, como son, digamos, el tipo de cambio, como son los aranceles a los productos importados, o los aranceles a las materias, a los insumos importados, digamos, los países mediante todos estos acuerdos multilaterales y sobre todo mediante los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, los han ido anulando uno a uno como sinónimo de practicar un supuesto libre comercio, ¿no? Un libre comercio en el sentido de que ya no hay barreras arancelarias, ni barreras cambiarias, ni barreras administrativas para impedir que un producto extranjero entre a otros mercados, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no haya la necesidad de promover las exportaciones en determinados países. Posiblemente países
pero incluso hasta ahora, Corea, que es un gran país exportador, tiene políticas de promoción de exportaciones de parte del Estado coreano. Imagínense, siendo ya una potencia, todavía necesitan del Estado para promover las exportaciones. Y entonces, en comparación a eso, países como Perú, Colombia, Chile, obviamente, son los que más necesitan de políticas estatales para promover las exportaciones, pero ya no con el instrumental del siglo pasado. Tipo de cambio, aranceles o medidas administrativas como las prohibiciones, ¿no? Prohíbo que entre el producto de tal país. O sea, ya eso da lugar a una retaliación de parte del país que también igual puede prohibir la entrada de productos de ese país que está prohibiendo. Y entonces así viene un entorpecimiento del comercio, ¿no? Y en realidad todo el mundo pierde. En cambio ahora lo que propugna es que en realidad haya un libre comercio, ¿no? Ya nada de aplicar esto de manera discriminatoria, libre comercio, ¿no? Pero eso no quiere decir que el Estado no siga fomentando, no siga ayudando a sus productores, a sus exportadores, para que exporten más a otros países. Los Estados siguen ayudando. Por ejemplo, en el caso de Francia, que casi toda la educación superior es pública. Las maestrías, los doctorados son públicos y, lo más importante, la red de laboratorios altamente especializados pertenece al Estado. Pero ustedes creen que las investigaciones que hacen ellos es simplemente para publicar en sus periódicos murales, su revista, y decir, mira, yo he escrito 100 artículos, etc. No, 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 no. Se tiene una finalidad más práctica, ¿no? Todo ese sistema asiste a las empresas de sus zonas de influencia a que saquen nuevos productos y a que innoven productos. Y obviamente han construido una métrica para medir si verdaderamente las investigaciones de tales centros, de tales universidades, están o no están impactando en, digamos, la innovación y las exportaciones. Entonces, en el caso de Francia, tienen indicadores para medir cuando las universidades están impactando positivamente sobre las empresas, las universidades reciben más presupuesto. Cuando las universidades no impactan sobre las empresas, más bien le quitan el presupuesto de esos laboratorios, de esos institutos, porque están probando de que no son efectivos. Entonces el Estado está perdiendo plata por ahí. Entonces desactivan esos centros, desactivan esos institutos o incluso hasta cierran universidades. ¿Por qué? Porque no están impactando positivamente. Entonces ya las universidades también para sobrevivir se preocupan en darle más y más seriedad a sus investigaciones porque finalmente estas tienen que impactar positivamente en su entorno empresarial, ¿no? Y eso va a ser verificado precisamente con los indicadores de impacto y de resultar positivos, bueno, la universidad va a ganar más presupuesto. Entonces, esos sistemas aquí estamos en cero. No hay. No hay. ¿No? Aquí nuestras investigaciones, lo que hacen los profesores, bueno, básicamente sirve para que te ratifiquen en el puesto, ¿no? Estás como profesor principal, asociado, bueno, tienes que decir que sí has investigado, has escrito y ya te ganas tus puntos y dice, ya muy bien, señor, te siga nomás enseñando. Pero no hay ningún indicador que diga, a ver, usted investigó, no, muy bien. A ver, ahora, ¿cómo impactó eso en las empresas de su zona de influencia? Podríamos decir que algunas empresas han crecido gracias a estas investigaciones. Hay una mejora en los productos, en los procesos, en las estrategias. Eso nosotros ahí estamos
Cero, 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 cero. ¿No? Vale decir que el recurso del Estado no necesariamente tiene un impacto óptimo, ¿no? Pero también esto es responsabilidad del propio Estado, que no establece una estrategia donde, digamos, la mayor ayuda, el mayor subsidio que el Estado dé a las universidades sean, pues, evaluados por sus impactos, ¿no? Y hasta mientras que eso no suceda, caramba, pues yo también me da un poco de vergüenza, ¿no? ¿Con qué cara le pido al Estado que me dé más plata? Si yo no le demuestro que, digamos, eso está beneficiando para que las empresas creen más valor e incluso exporten, ¿no? Entonces, esto, pues, del toma y daca, es en realidad debe ser una filosofía, ¿no? O sea, si le reclamamos más al Estado, bueno, ahora también hay que asumir el compromiso de que vamos a dar más y vamos a probarlo. No nosotros mismos, o sea, mejor que venga un tercero, una agencia tercera, neutra, y que diga, pues, sí, sí, ha impactado, aquí están los resultados, ¿no? O no ha impactado, pues, lamentablemente. Se han gastado la plata, pero no ha impactado. Entonces ya el Estado que establezca la regla de juego, ¿no? Todavía ya una oportunidad más. A la segunda te cerramos, chao. No tiene que ver alguna medida de ese tipo de disciplinarias, ¿no? Que nos haga, pues, sentir el valor de las cosas. O sea, no basta que la universidad cumpla con sacar bachilleres, ¿no? Ahora hay que exigirle más a la universidad, que esos bachilleres están dando resultado en las empresas, la están haciendo más productivas. Para mí ese debe ser el verdadero indicador. ¿No? Bueno, entonces ya, esto ha sido un esquema general, digamos, de los instrumentos y de los subsidios para la promoción de las exportaciones. Ahora veamos un documento un poco más formal, más burocrático, digamos, donde precisamente ya el Estado se expresa vamos a decir, con sus propios términos, lo que es promover las exportaciones en estos últimos tiempos. Entonces, aquí hay un plan estratégico nacional exportador hasta el 2025. Se supone que actualmente estamos con este plan. Entonces, acá nuestra preocupación es cuál es la política, pero también es cuáles son los instrumentos prácticos para promover las exportaciones, ¿no? O sea, no solamente que nos digan, hay que exportar más para salir de la pobreza. Bueno, todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Ahora, la segunda pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está el detalle? Como dice la salsa, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Y cómo se hace? Entonces, a ver, veamos, pues, ¿qué nos proponen la alta burocracia pública en materia de plan exportador? Todo el mundo de acuerdo en exportar más, ¿no? Artesanía, papas, cebada, cerveza, todo lo que tengamos. Pero el asunto es ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Y eso es tal vez uno de los grandes problemas que tenemos, dar los lineamientos del cómo, ¿no? Y ese cómo, pues, yo sospecho que más está en la mano de las universidades y más de las universidades técnicas que de institutos intermedios tipo ADEX, tipo IPAE. ¿Qué nos van a decir, pues, ellos de cómo, ni tampoco las políticas, ¿no? Ellos son técnicos de mando medio, que supongo yo que son muy importantes
en lo que son las gestiones, pero ya en lo que son las políticas, ya en lo que son los grandes mecanismos de promoción de las exportaciones, se entiende pues que ahí deberían estar metidos San Marcos, la Agraria, la UNI, la San Agustín, o sea, esas son las universidades que deben estar metidas, ¿no? Pero ciertamente las universidades no se preocupan mucho por el asunto de las exportaciones, ¿no? Pero habrá su momento en que necesariamente tengamos que preocuparnos, ¿no? Bueno, como siempre, un contexto general, mundial, después obviamente las políticas del Estado, ¿no? Que siempre es necesario, pero lamentablemente no han expuesto mucho los instrumentos, ¿no? Entonces aquí es un poco, ¿no? Pero de todas maneras hay algunas líneas en cuanto a cuáles serían los instrumentos para promover las exportaciones. Todavía pues gran parte de las exportaciones se hace vía marítima, ¿no? Algunos políticos visionarios han dicho que hace rato deberíamos haber desarrollado el ferrocarril longitudinal que venga desde Panamá por la paralela a la Panamericana, llega a Ecuador, pasa a Perú, un ramal pasa hacia Bolivia y ese ramal va hacia Bolivia, va hacia la Argentina y termina en el Atlántico. Y el otro ramal va hacia Chile, que también podría terminar al final hacia el Atlántico, ¿no? Pero ya se imaginan lo descomunal que es esa obra. El arquitecto Belaúnde tenía otra propuesta. Él decía que la verdadera vía para promover el comercio exterior entre los países latinoamericanos tenía que ser a través de conectar los grandes ríos navegables de Latinoamérica. Entonces, el primer gran río de Latinoamérica debería ser el Orinoco de Venezuela. Entonces el Orinoco creo que se conecta o se puede conectar en la selva con, creo que es el río Magdalena o el río Negro, con uno de esos ríos, y de ahí conectarse con el Amazonas, ¿no? Y ya, por ejemplo, ahí habría una salida hacia el Atlántico. Pero hay incluso otro río, otra conexión, ¿no? El Orinoco, el Río Negro, no sé si es el Huallaga o el Marañón, pero en determinados tramos sí se tienen que hacer canales y sí se tienen que hacer puentes, de lo contrario no hay continuidad. Pero la cosa es de que pasa por Perú, llega al lago Titicaca, del lago Titicaca sigue un río y de ahí incluso llegamos al Río de la Plata, Argentina. Entonces, grandes obras fluviales, ¿no? Para promover el comercio exterior, ¿no? Entonces, son cosas pues que uno ni se puede imaginar así fácilmente, a menos que esté uno medio fumadito, ¿no? Pero pues en el futuro esas cosas serán posiblemente factibles porque son necesarias, ¿no? Entonces, bueno, en general, pues lo que se dice es de que el comercio exterior en el mundo está creciendo. O sea, tampoco es raro que nosotros queramos exportar más. En realidad, todo el mundo está exportando más. Entonces, ya. Entonces acá nos muestra un cuadro tomando como base el año 2003, cuánto hemos crecido en exportaciones a los diferentes países.
Entonces, bueno, pues aquí están poniendo como un modelo que Perú realmente se ha disparado en exportaciones. Miren, esta es la línea roja. O sea, entre el 2003 y el 2013, en 10 años, Perú se habría disparado en crecimiento de exportaciones, ¿no? Por encima del promedio latinoamericano. El promedio latinoamericano es la línea negra, ¿no? E incluso en términos de crecimiento de exportaciones, no de volumen, sino de tasa de crecimiento, hemos superado a México. O sea, estamos más elevados que todos los otros países, incluido Chile, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, digamos, pues tenemos un buen sector exportador, ¿no? Entonces, ahora, estamos exportando más, pero ¿cómo está nuestra población en situación de pobreza? Porque no solamente es producir y exportar más, sino ¿para qué produces más? ¿Para qué exportas más? Se supone que es para solucionar tus problemas sociales. Y uno de los grandes problemas sociales es nuestra extrema pobreza. ¿Qué quiere decir extrema pobreza? De que hay una población que vive con $1,50 diario para todas sus necesidades. Obviamente, pues esa es una tremenda carga y conciencia social entre nosotros, ¿no? ¿Cómo vas a convivir con un alto crecimiento de las exportaciones y tienes un gran porcentaje de tu población en situación de pobreza? Bueno, entonces, aquí la línea roja es Perú. Entonces, supuestamente, pues nosotros somos los que casi verticalmente hemos reducido nuestra pobreza, ¿está? ¿No? Y hacia el 2013 casi nos habíamos igualado a los países que, vamos a decir, para la misma época tenían menores porcentajes de pobreza extrema, pero nosotros los habríamos igualado gracias a ese crecimiento de las exportaciones. O sea, la explicación de cómo es que hemos reducido tan rápido el porcentaje de pobres extremos en el Perú sería gracias al tremendo crecimiento de las exportaciones. Y ya sabemos que la mayor parte de las exportaciones son mineras, que son las que han crecido más, ¿no? Porque en sí lo que es harina y pescado ya más o menos se mantiene estático. Lo que crece, lo que ha crecido bastante es exportaciones mineras. Entonces, en concreto, que la reducción del porcentaje de población en extrema pobreza se debe fundamentalmente al crecimiento de la exportación minera. En conclusión, eso es el mensaje. Para el caso peruano. Entonces ya con esos hallazgos, bueno, pues aquí exportaciones solo de bienes, sin servicios. Por otro lado, la mayor parte de las exportaciones de Perú son obviamente de bienes. Nosotros casi no exportamos servicios. A diferencia, obviamente, de Panamá, que básicamente exporta servicios portuarios, ¿no? Por su configuración. Obviamente, Perú no exporta muchos servicios, ¿ah? O sea, entonces, la mayor parte de nuestras exportaciones son claramente bienes. Materia prima, un poco de productos agrícolas y un poquito de manufactura siempre por ahí para salvar la vergüenza, ¿no? En servicios, bueno, estamos por ahí, o sea, nos igualamos, estamos casi... Es que casi todos los países latinos, con excepción de Panamá, bueno, básicamente todos reciben buques del extranjero, le venden servicios portuarios, reciben aviones del extranjero, le dan servicios aeroportuarios. Bueno, básicamente esos son los servicios de exportación, ¿no? No tenemos
otras grandes alternativas, ¿no? Servicios aeroportuarios y eso, aeroportuarios, ¿no? Básicamente. Ya, aquí ya viene ya un poquito la cosa más comprometida, ¿no? Las exportaciones tradicionales y las no tradicionales, que exactamente no es sinónimo de exportaciones, vamos a decir, de materia prima versus exportaciones de productos manufacturados, no, porque incluso las no tradicionales son de materias primas, que bueno, recién estamos comenzando a exportar o exportamos con cierta frecuencia, pero no de manera regular. Entonces, tanto las tradicionales como las no tradicionales, en nuestro caso, son materia prima y o productos frescos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un no tradicional en estos momentos es esa frutilla, el arándano, ¿no? Entonces, antes no exportábamos nada, ahora estamos exportando. Esa frutilla está en los no tradicionales, pero igual es un producto fresco, ¿no? O sea, no tiene mayor valor agregado, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí se puede observar es que los productos no tradicionales han tenido también su crecimiento, ¿no? Así, digamos, la estructura de las exportaciones que hace tiempo estaban casi congeladas en 75% de exportaciones tradicionales y 25% de no tradicionales, y eso se congeló casi por 30 años, eso ha variado. Ahora tenemos casi 10% más de exportaciones no tradicionales, 35%, ¿no? O sea, nuevos productos, estamos exportando nuevos productos, ¿no? Entonces, eso es una cosa buena, y sobre todo porque estas no tradicionales son de origen agropecuario, donde, si bien es cierto, fundamentalmente el producto es fresco, pero le estamos haciendo alguna manipulación. Por ejemplo, los espárragos no lo exportamos tal cual lo cosechamos, sino por lo menos lo estamos limpiando, valor agregado, lo estamos trozando, valor agregado, y en algunos casos lo estamos harinizando, o sea, exportamos harina de espárrago, que ya es un valor agregado, ¿no? Entonces, estamos avanzando tímidamente en la agroexportación, ¿no? O sea, estamos haciendo algo, tal vez no con la velocidad y la contundencia que nuestras necesidades mandan, pero algo estamos haciendo, ¿no? O sea, no hemos, en ese sentido, no hemos sido tan inútiles de básicamente no avanzar nada. Hemos avanzado algo en no tradicionales, lo cual es una cosa fabulosa después de haber estado congelado casi 30 años con la misma estructura, ¿no? 75 tradicional, 25 no tradicional. Hemos cambiado a 65 tradicional, 35 no tradicional. Es un progreso, ¿no? Y en estas no tradicionales, de todas maneras, como les digo, hacemos algún proceso, y aunque sea mínimo, le damos un valor agregado, ¿no? Y eso es bueno, pues, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Claro, lo ideal sería que, por ejemplo, el espárrago ya no salga fresco, salga en harina, salga en conservas
para consumir ya, o salga encurtido, el espárrago, ¿no? O mejor, si, digamos, hiciéramos empanadas, tortillas, quiches, espárragos, ¿no? Ya, entonces obviamente le estamos dando valor agregado, ¿no? Pero ese crecimiento, pues, necesita nuevos empresarios, posiblemente nueva tecnología, pero sobre todo nuevos empresarios, pues, que ya quieran exportar procesados y no solamente frescos, ¿no? Entonces, eso se evidencia ya en cierto modo en el crecimiento de empresas que han intentado exportar, ¿no? Aquí está el índice, 100 en el año 2003 y en el año 2013, ¿no? Tenemos como 300 empresas, hemos aumentado casi un 200% en el número de empresas que están en la exportación, ¿no? Pero a pesar de eso, todavía, pues, para las aspiraciones de mayor bienestar que queremos, falta, ¿no? Faltan muchas más empresas que se compren el lío y la aventura de la exportación, ¿no? Entonces, bueno, lo otro posiblemente es que antes de la China, nosotros hemos estado casi totalmente dependientes de los Estados Unidos. Básicamente todo lo que exportábamos, lo exportábamos hacia Estados Unidos, porque lo que más exportábamos era pues minerales, ¿no? Y nos concentramos con Estados Unidos, altamente dependientes. Poco a poco la China entró, ahora el principal país al cual exportamos es a la China. ¿Y qué es lo que le exportamos a la China? Bueno, minerales. Y entonces, ¿qué estamos exportando hacia Estados Unidos y otros países? Un poco más de productos no tradicionales. En ese sentido nos hemos diversificado, ¿no? Producto tradicional hacia la China y productos no tradicional hacia los otros países. Bueno, entonces hemos avanzado en cierto modo, ¿no? Bueno, estas son las comparaciones odiosas, ¿no? Con otros países que nos llevan, pues, tremendas ventajas, ¿no? Y entonces en el eje horizontal está el volumen de las exportaciones en dólares y en el eje vertical el número de empresas, ¿no? Que estos países tienen para las dedicadas, mejor dicho, a las exportaciones, ¿no? Entonces, aquí el monstruo, pues el nuevo monstruo es la China. ¿Está? Exportaciones el año 2013 por 8.000 millones de dólares, ¿no? Pero tiene, pues, ¿cuántas empresas dedicadas a ese afán? 250.000 empresas, ¿no? Para la China todavía es poco, pero, bueno, ya están ahí. Pero, digamos, países que no son tan grandes ni tan poblados, pero que son, pues, potencias económicas, miren, a España, Corea del Sur, Alemania, Holanda, ¿no? Reino Unido. Entonces, alguna vez les dije que, aunque parezca mentira, ¿no? Estados Unidos no es un gran país exportador, porque la mayor parte de su PBI, Estados Unidos se lo come. Si Estados Unidos produce 100, de esos 100, Estados Unidos se come 90. Y solamente queda 10 para la exportación. Sin embargo, esos 10
que exporta, pues llega prácticamente a todo el mundo y pareciera pues que Estados Unidos compitiera con el Espíritu Santo porque está en todo el mundo. Sin embargo, porcentualmente, para Estados Unidos las exportaciones son lo menos importante. Lo más importante para Estados Unidos es su propio consumo interno. El nivel de consumo que tienen los americanos, pues tremendo, tremendo, ¿no? E incluso hasta llegar al desperdicio, ¿no? Pero tienen un nivel de consumo tremendo, ¿no? O sea, en cambio, digamos, especialmente las empresas o los países asiáticos tienen mucha vocación exportadora, ¿no? Mucha vocación exportadora, ¿no? La mayor parte de los países que están destacando por ser exportadores, pues son asiáticos, la China, Japón, Corea, Singapur, ¿no? Y por acá muy cerca deben estar estos otros países tales como Indonesia, Malasia, Filipinas, ¿no? También son países exportadores, sobre todo de diversidad de productos cada vez más manufacturados. En cambio acá, digamos, tenemos la presencia de Venezuela, porque básicamente es exportador de petróleo, ¿no? Panamá está aquí porque básicamente es exportador de servicios, el servicio del Canal de Panamá. O sea, si tú le quitas servicios y simplemente dices aquí países exportadores de bienes, aquí no figuraría ni Venezuela ni Panamá, ¿no? Porque exporta básicamente petróleo, da servicios, en cambio los otros son más de productos manufacturados o materias primas agrícolas, mineras, ¿no? Entonces, bueno, esta es una estadística que pasa en todo tipo de empresas, ¿no? O sea, si hay un gran número de empresas que se constituyen y entran al negocio, también hay un gran número de empresas que mueren porque quiebran, ¿no? Esto también pasa en las pymes. Cada año aquí, digamos, las personas constituyen, formalizan o forman, por decir, 300.000 empresas. ¿Cuántas mueren? Posiblemente mueren 290.000 empresas al año, ¿no? Entonces aquí lo que más interesa es saber el neto. ¿Cuántas empresas sobreviven? ¿No? Porque eso es la constitución de empresas. La otra cara de la medalla es cuántas salen. Y como ustedes ven acá, el neto, la diferencia de colores, es reducido. El neto es reducido. Esto es porque no hay una política de sostenimiento de las empresas, ¿no? O sea, debería haber un poco más de amparo para que las empresas logren sobrevivir los primeros 5 años, los primeros 10 años, ¿no? Y deberían tener un apoyo. Y de ahí para adelante ya cada quien se defiende, ciertamente. Bueno, aquí han mapeado, ¿no? Empresas por rubro, ¿no? Quiénes son las que más entran, quiénes son las que más salen. Y claro, las empresas de artesanía son más débiles, ¿no? O sea, bueno, en realidad las empresas de artesanía, más que productoras, son comercializadoras. Entonces, fácil entras a comercializar, a vender artesanía, fácil sales. En cambio, en los sectores productivos, obviamente si vas a entrar a un sector químico, la tienes que cranear bien, porque tienes que hacer una inversión fuerte para entrar en química. Tienes que tener local, instalaciones, equipos, ¿no?
Entonces, obviamente, el compromiso es mayor en el sector químico que en el sector artesanía. Entonces, la tasa de mortalidad es más grande en productos ligeros o donde hay demasiada facilidad para entrar. Entonces, ahí la mortalidad, la tasa de mortalidad es más alta. En cambio, en los otros, obviamente, son cosas más serias, ¿no? En general. Y por lo mismo, tienen menos mortalidad, ¿no? Entonces, aquí ya viene la propuesta, la política pública de apoyo a las exportaciones, ¿no? ¿Cómo te apoyo? Hubo un tiempo en que el Estado, algo así como que cacareaba mucho en el sentido de que apoyaba bastante a las empresas, hasta que una empresaria le dijo, si dividimos el apoyo en dos tipos, apoyos con financiamiento y apoyos sin financiamiento. El apoyo con financiamiento es cuando te dan préstamos y créditos para hacer el negocio. Y apoyo sin financiamiento es cuando te dan cursos de capacitación, charlas motivadoras, para que seas empresario y seas buen empresario. Entonces, la empresaria le demostró al ministro de Industria de la época que pues el Estado peruano cacareaba mucho diciendo que ayudaba a las empresas, pero básicamente dándole cursos de capacitación y conferencias motivadoras. Pero en materia de financiamiento, nada. Y entonces, con ese tipo de apoyo a la empresa, obviamente, pues, no llegamos muy lejos, ¿no? O sea, está bien, la capacitación es importante, la motivación también, pero también es importante, pues, tener el financiamiento para comprar las máquinas, para comprar la materia prima, para tener capital de trabajo. O sea, para eso también es bueno tener el financiamiento, ¿no? Pero el Estado peruano, pues ni hablar, ¿no? Decía, no tengo plata, no es la política del Estado dar financiamiento. Bueno, entonces, en concreto, no había el apoyo que los empresarios buscaban, ¿no? Que era un apoyo, o que era un apoyo, pues, más de tipo financiero, ¿no? Para, sobrevivir a las crisis o también para aprovechar las oportunidades, ¿no? Y entonces, pues, no había mucha posibilidad de aumentar las exportaciones, sobre todo de productos manufacturados, porque no había financiamiento, ¿no? Y ese problema sigue hasta ahora, sigue hasta ahora. O sea, no hay mucho financiamiento y en consecuencia, digamos, las exportaciones de mayor valor agregado están ahí casi congeladas. No crece, no crece mucho, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues un mapa muy extraordinario, ¿no? Donde sobre todo el color celeste lo que está diciendo son los países y o los continentes que han celebrado muchos acuerdos comerciales, especialmente de libre comercio, ¿no? Y por tanto, en esas zonas el comercio debe crecer más porque precisamente en estos acuerdos comerciales los países se comprometen a no ponerse aranceles
a no tener prohibiciones administrativas para la entrada de los productos, o sea, una serie de facilidades que hagan que el comercio internacional sea practicable y sea más fácil, ¿no? En cambio, digamos, los que están coloreados de los otros colores, todavía son zonas donde hay muchas restricciones o estaban en proceso de disminuir las restricciones para el comercio, ¿no? Entonces, entre esas zonas de aquel entonces estaba todavía en el 2013 Perú. O sea, mientras Chile, Argentina, Colombia ya tenían sus acuerdos comerciales, especialmente con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Perú todavía estaba pensando si lo iba a tener o no lo iba a tener, ¿no? Entonces, claro, nuestro comparativo siempre es con Chile, ¿no? Porque es un país con el que tenemos una competencia, que espero que sea una competencia sana, ¿no? Entonces, Chile ha corrido más rápido en materia de liberalización de su comercio exterior. Entonces, celebró convenios con Estados Unidos, con Canadá, ¿no? Y bueno, y también con gran parte de Europa. O sea, Chile celebró convenios con la Unión Europea, ¿no? Y ha sido una de las pocas experiencias en que un país celebra un convenio con toda la Unión Europea, ¿no? Los chilenos trabajaron ese modelo muy bien. Y también los chilenos han sido los que más rápido han trabajado convenio con los chinos. Entonces, por eso es que cuando entra a Perú Ripley y Saga Falabella, ¿no? China ya había hecho eso con Chile. Entonces, Chile ya tenía el modelo comercial con los chinos para vender su mercadería, ¿no? Y ya, bueno, Chile le quedó chico a Chile y entonces hicieron la penetración en el Perú, ¿no? Pero en realidad, tanto Ripley como Saga Falabella son comercializadoras de productos chinos a través de los chilenos, que se han asociado muy bien, ¿no? Esa asociación podría haber sido también con Perú, pero bueno, todo depende, pues, quién la ve primero y quién tiene la mejor estrategia. Entonces hay que reconocer, pues, últimamente los chilenos están exhibiendo buenas estrategias, ¿no? Bueno, bien para ellos, ¿no? Bien para ellos y, digamos, pues es un reto para nosotros de aprender las lecciones y, digamos, ver las oportunidades no tomadas y, por tanto, acelerarnos para, digamos, que la brecha entre, digamos, Chile, Argentina, Brasil, México y Perú no sea tan grande, ¿no? Sino más bien nos juntemos. Bueno, y entonces a raíz de esta observación de que estas políticas de promoción de exportaciones en este periodo, en estos 10 años, no han funcionado tan óptimamente, bueno, pues entonces recién ahora estamos pensando de que, por ejemplo, estos fondos de innovación, ciencia y tecnología del FINCIT, o este fondo de competitividad, o este fondo MIPYME, estos fondos deberían servir para precisamente financiar las investigaciones, las innovaciones a cargo de las universidades o en todo caso de una asociación entre la universidad y las empresas privadas con esa finalidad de sacar nuevos productos, ¿no? Y que el costo de ese esfuerzo sea asumido por estos fondos públicos, ¿no? De tal manera que la empresa privada peruana sí cuente con nuevos productos sin incurrir en los costos
porque posiblemente el promedio de las empresas no tiene la capacidad financiera para pagar esas investigaciones o esas innovaciones, ¿no? Entonces, qué bien que se haya evaluado ese periodo y estemos sacando nuevas conclusiones para enmendar rumbos y hacernos más, más competitivos, ¿no? O sea, es bueno, por eso, estas reflexiones sobre políticas pasadas, ¿no? Eh, y precisamente ponerle el énfasis en, como dice acá, oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible. Claro, es un ideal. Pero lo principal es diversificada, ya no solamente cobre, hierro, harina de pescado, o limones más mangos, o arándanos. Ahora hay que diversificar más. Hay que pasar mínimo a las confecciones, a los textiles. Tal vez hay que pasar más a la joyería y a la artesanía de oro y de plata, donde hay más posibilidades de valor agregado, ¿no? Y otros aspectos, pues, importantes, pues, es la parte de la cadena logística internacional, ¿no? En algún momento Perú soñó con ser una potencia exportadora, pues, ¿no? Entonces se pensó y tuvimos, ¿no? La Marina Mercante de Perú. Tuvimos la Marina Mercante, ¿no? Con barcos peruanos, de bandera peruana, pues, para llevar competitivamente mercadería a todo el mundo. Pero bueno, pues la mala gestión, los malos manejos, no hicieron posible que esa marina mercante siga. Y entonces ahora, ¿a quiénes contratamos para que muevan nuestra carga? Bueno, pues a las navieras extranjeras, en especial, por ejemplo, a la naviera de la Gran Colombia. Entonces Colombia ha invertido mucho en tener empresas navieras. Eso les da poder, ¿no? Y claro que por ser navieras colombianas, obviamente le dan preferencia a la carga colombiana para que llegue con oportunidad, con prontitud a sus lugares de destino, ¿no? Porque si es de bandera colombiana y con inversión estatal, obviamente pues tiene que darle preferencia a sus propios productos. Y en un segundo orden quedan ya los otros clientes, entre ellos Perú, ¿no? Entonces, usualmente los países que han querido sacar cabeza en el comercio exterior, en un primer momento han tenido que subsidiar y han sacado sus propias empresas navieras, ¿no? Para garantizar eficiencia y oportunidad en la distribución de su carga. Entonces, ese es un aspecto que no sé si lo podremos recuperar porque pues son grandes inversiones las que se necesita, o ya dar por cerrado eso y caballero, pues básicamente contratar a navieras extranjeras, ¿no? Pero en algún momento Perú hizo el intento de tener su propia naviera, duró como 20 años, pero no hemos insistido en eso. O sea, en materia de transporte para el comercio exterior, nosotros no tenemos mayores ventajas, ni por el mar, ni por tierra, y peor en aéreo. En aéreo estamos cero, ¿no? Otros países por lo menos se han mantenido en uno, se han mantenido en marítimo o se han mantenido en aéreo, o en el caso de la Argentina, pues que busca que mantenerse en ferrocarril, ¿no? Entonces, siempre pues hay grandes retos que asumir, ¿no? Sobre todo en el comercio internacional que nos puede dar muchos ingresos, pero al mismo tiempo demandan muchas inversiones,
y digamos, el país dice, bueno, no tengo completo para mis gastos internos y ahora plantean hacer cuantiosas inversiones para el comercio exterior. Entonces, claro, a los políticos de turno les parece pues que eso es una situación muy no conveniente para los fines políticos, ¿no? Porque si inviertes más para cuestiones externas, inmediatamente la gente de acá, que vive acá, que come acá y trabaja acá, te reclama. No, dice, quiero más escuelas, más hospitales, más pistas, más veredas, más agua, más desagüe. Y entonces, ahí la disyuntiva del político es, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Cuál es el justo medio? ¿Cuál es el balance? ¿No? Por un lado, la gente quiere estar mejor, pero por otro lado, necesitamos producir más y vender más. Pero para eso necesitamos infraestructura, ¿no? Entonces, siempre pues hay, en ese sentido, objetivos rivales que demandan del gobierno de turno priorización. Lo más difícil es priorizar, decir esto primero, esto segundo, esto tercero. Eso es lo más difícil y luego mantener esa decisión, ¿no? Porque una vez que el gobierno dice esto es primero, la oposición se le salta a la yugular y le dice, no, eso que tú has dicho primero no puede ser, eso que sea segundo o tercero, yo te propongo otra alternativa que sea lo primero. Y comienza la lucha política y la obstrucción mutua. Entonces, de ahí que estratégicamente, muchos gobiernos no quieren hacer conocer cuáles son sus prioridades, porque le facilitan el camino a la oposición para obstruirlos en aquello que han dicho que es lo más importante. Entonces la oposición tiene su estrategia, dice, si lo obstruimos en aquello que han dicho que es lo más importante, obviamente le desdibujamos la imagen que quiere tener el gobierno y lo fregamos. Y en las próximas elecciones les ganamos, ¿no? Entonces, por un lado hay la necesidad de que el gobierno diga claramente qué cosa es lo primero, lo más importante, ¿no? Y por tanto, en relación a esa prioridad, le dé los recursos, le dé el apoyo para que eso que ha dicho que es primero, efectivamente así lo sea, ¿no? Pero por otro lado, como les digo, tienen la oposición que ahora sabiendo qué cosa es lo que oficialmente es lo primero, ahora la oposición quiere echarse abajo eso para desdibujar al gobierno y ganarle en las próximas elecciones. Entonces, pero al parecer eso es una forma usual de vida, no solamente acá en Perú, ¿eh? Muchas veces nosotros decimos, los peruanos somos como los cangrejos, de que el cangrejo peruano le jala la pata al cangrejo que va atrás para que no avance, mientras que el cangrejo japonés le pone más bien el hombro para que el otro cangrejo que va primero efectivamente avance más. Entonces, hay una especie de autoflagelación. Nosotros mismos nos castigamos por ser lo que supuestamente somos. Pero eso, por ejemplo, hay otro flagelo que nos hacemos que es respecto a la puntualidad a la hora, ¿no? Y decimos los peruanos somos de la hora cabana, lo más impuntuales, que por aquí, que por allá, ya. El décimo de no codiciar. Entonces, yo comencé a ir a Brasil en el año 1993, creo que fue la primera vez que fui a Brasil. Entonces, como primera vez fui, me impactó. Después regresé el 94 y después regresé el 95, después regresé el 96 y después del 96 recién he vuelto el 2000, el 2018, el 2018 he vuelto, ¿no? Miren, después de tantos años.
Y entonces he tratado de encontrar por boca de los propios brasileños cuáles serían sus males. Entonces, por boca de ellos mismos también dicen, el mal del brasileño es que no hay peor enemigo que el brasileño que otro brasileño. Bueno, igual yo decía, oye, este es peruano y este es brasileño. Bueno, brasileño, ya, otro. Que los brasileños somos demasiados incumplidos, decimos a las 8 y ya todos sabemos de que van a llegar a las 11, 3 horas. Oye, pero en Perú nos demoramos 1 hora, 2 horas, pero 3 ya demasiado, ¿no? Pero hay una serie de males que más que hechos generalizados, posiblemente sean hechos no deseables, pero que no se repiten necesariamente en todas las personas, ¿no? Pero es casi un deporte nacional el autoflagelarse de manera pública, ¿no? Pero entonces, en ese sentido yo digo, pues, no somos los perfectos ni cosa por el estilo, pero debemos insistir sí en tener planes donde de manera clara, digamos, esto es lo primero, esto es lo segundo y esto es lo tercero. A pesar de que eso facilite la oposición, el trabajo de tu oposición política, pero por otro lado, haces conocer a la gente cuáles son las prioridades. Y es posible que haya muchos ciudadanos que digan, yo estoy de acuerdo con eso, y en lo que corresponde a mi puesto, desde donde trabajo, voy a tratar de sumar para que esas prioridades se cumplan, ¿no? Entonces, por un lado, pierdes porque tu oposición te friega en esos puntos, pero por otro lado, ganas porque también puedes tener aliados que contribuyan a que esas prioridades se cumplan, ¿no? Entonces, prefiero el enunciado, prefiero decir, este es el plan, esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, y bueno, si hay oposición, bueno, pues habrá que luchar contra la oposición, ¿no? O sea, obviamente luchar civilizadamente, dentro de la ley, dentro de la Constitución, como dicen, ¿no? Y bueno, pues en general, creo que la vida es una lucha, ¿no? O sea, tampoco estamos haciendo nada heroico ni extraterrestre en ese sentido, ¿no? Entonces, y bueno, aquí la política ha tratado de mapear en términos geográficos, ¿no? Y como ven aquí hay una cierta preferencia porque Perú trabaje la parte sur del mundo y veamos a Australia como como una tremenda oportunidad. Es un gran mercado, Australia. Al parecer, no muchos países latinoamericanos, ni muchos países asiáticos, ni muchos países africanos ven a Australia como un mercado importante, pero de acuerdo a los productos que tenemos, ¿no? Nosotros podríamos ver a Australia como un mercado importante. Y ahora que veo el mapa, espero que no estemos replicando ahora que está de moda el plagio, tan estrictamente lo que a su vez Australia significa para Chile. O sea, para Chile también Australia significa un mercado de grandes oportunidades, ¿ah? Entonces, y Chile también tiene toda una estrategia comercial de exportaciones hacia Australia, ¿no? Y como se ve, pues para Perú también, Australia es es un objetivo muy importante, por lo menos, digamos, en la política que se trazó en la década pasada, ¿no? Y en relación sobre todo a nuestra agroexportación, porque ese es el sector de exportaciones que está creciendo muy dinámicamente
y donde supuestamente tenemos las mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque en sí no tenemos manufactura para exportar a Australia, pero sí tenemos alimentos para exportar a Australia. Entonces, eso es posiblemente la realidad, ¿no? Quisiéramos exportarle computadoras, celulares, quisiéramos, pero no lo tenemos. Pero sí tenemos productos agrícolas. Entonces, tal vez eso sea lo realista, ¿no? Señores, entonces llegamos a la hora. Voy a comunicarme con el delegado luego para ya establecer las actividades de evaluación. Nos faltan solamente una semana, ¿no? O 2 semanas antes del final. ¿Quién está al tanto? Andrea Minaya, dime. ¿Cuánto falta? ¿Una semana o 2 semanas para el final? ¿Aló? Sí, profesor, de clase se refiere, ¿no? Sí. Queda una semana, porque en 2 semanas ya son finales. Mira, una semana, ¿no? Ya, me pongo de acuerdo ahí coordino con el delegado y ya hacemos, trazamos el programa para completar la evaluación de la manera más beneficiosa para todos. Muy bien, señores, buenas noches. Gracias por su asistencia. Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches con todos. Y salimos.